Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 3 y este es nuestro proyecto integrador. El espacio turístico es la distribución territorial de los atractivos turísticos, que son los recursos que se aprovechan para satisfacer las necesidades de los visitantes. Son la materia prima del turismo y son divididos en 5 jerarquías. Para la jerarquía 5 tenemos que es con atractivos con rasgos excepcionales y gran significación para el mercado turístico internacional. Para la jerarquía 4 tenemos que es un atractivo excepcional capaz de motivar una corriente de visitantes nacionales o extranjeros. Para la jerarquía 3 tenemos que es un atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes a larga distancia. Para la jerarquía 2 tenemos que es un atractivo con interés capaz de motivar corrientes turísticas regionales o locales. Y para la jerarquía 1 tenemos que es un atractivo sin méritos suficientes. Para considerarlo a nivel de las jerarquías tiene que ser diversificado o potenciado al resto de los recursos. La mejor forma de determinar los espacios es por medio de un procedimiento sistemático y de la aplicación de las metodologías específicas que explicamos a continuación a través de sus componentes. Este espacio es la unidad más grande. Su superficie es variable porque depende de la extensión total del territorio nacional y de la forma de distribución de los atractivos, los cuales son los elementos que se toman en cuenta para la delimitación. Una zona turística debe contar con un número mínimo de 10 atractivos turísticos, aunque para que pueda dividirse en áreas debe tener más de 20 lo suficientemente próximos, sin importar el tipo o categoría a los que pertenezcan a los recursos. Además de los atractivos turísticos, para que funcione adecuadamente debe contar con equipamiento, servicios turísticos y 2 o más centros turísticos. Aparte, estar provista de una infraestructura de transportes y comunicaciones que relacione a los principales elementos que la integran. Si carecen de estos requisitos, se le debe calificar como zona potencial. El área son las partes en las que se puede dividir una zona, así que su superficie es menor que esta última. Deben estar dotadas de atractivos turísticos contiguos y en número menor que los de la zona. Necesitan una infraestructura de transporte y comunicación que relacione entre sí a todos los elementos turísticos que la integran y requieren la presencia de mínimo un centro turístico. Al proceder el análisis de las zonas para comprobar la posibilidad de subdividirlas en áreas, hay que comenzar por analizar la forma total, buscando estrangulamientos que puedan marcar una separación natural. De encontrarse estos, inmediatamente se deben contar los atractivos que quedaron en cada parte, porque tampoco un área puede contar con menos de 10 atractivos. Los complejos no son muy comunes, ya que sus atractivos deben pertenecer a los de la mayor jerarquía, cuya visita, junto a la de otros que los complementan, insume una permanencia igual o superior a los 3 días. Otro punto importante es que debe pertenecer a la tipología de los centros de distribución. Un complejo turístico llega a ser una derivación de estos, pero que alcanzan un orden superior y requiere de mínimo uno. En la realidad se dan casos que contienen hasta 3 centros turísticos muy cercanos entre sí, funcionando coordinadamente. Dicha coordinación se manifiesta por medio de las excursiones o visitas que incluyen la pernoctación en uno o dos de ellos y por lo menos una visita al restante. Centro. Es todo conglomeramiento urbano que cuenta dentro de su radio de influencia con atractivos turísticos de tipo y jerarquía suficientes para motivar la visita. El radio de influencia se estima de 2 horas de distancia-tiempo, sin embargo, en su aplicación en la realidad hay que ser flexible, pues se trata de establecer un criterio y no una medida exacta. Este sector solo es capaz de generar desarrollo si su planta turística tiene los siguientes servicios:
alojamiento, alimentación, esparcimiento, agencias de viajes de acción local, información turística sobre las facilidades y atractivos locales, comercios turísticos, oficinas de teléfonos, correos, telégrafos y telex, sistema de transporte interno organizado que conecta al centro con los atractivos turísticos comprendidos en su área de influencia. Conexiones con los sistemas de transporte externo a nivel internacional, nacional, regional o local, de acuerdo con la jerarquía del centro. Los centros turísticos pueden ser de 4 tipos: centros turísticos de distribución, de estadía, de escala y de excursión. Unidad. Una unidad son las concentraciones menores de equipamiento producidas para explotar uno o varios atractivos uno dentro del otro. Su equipamiento en general consta de alojamiento y alimentación, complementando por algunos servicios de esparcimiento ubicados dentro de los hoteles, y unas pocas instalaciones que no pasan de las piscinas y algunas canchas de tenis de muy poco uso, más comercios y casinos. Núcleo. Los núcleos son las agrupaciones que contienen menos de 10 atractivos turísticos que pueden oscilar entre 2 y 9 de cualquier jerarquía y categoría, que están aisladas en el territorio y por lo tanto tienen un funcionamiento turístico rudimentario, debido a su grado de incomunicación. Son lugares que generan una actividad turística emisora o receptora y los visitantes van de acuerdo con una motivación en específico. Conjunto. Cuando un núcleo es incorporado a la red de carreteras por medio de la construcción de nuevos caminos, es cuando se transforma al concepto de conjunto. Después de relacionarse con el resto del sistema, se debe consolidar su funcionamiento mediante la construcción de una planta turística acorde con la naturaleza y jerarquía de sus atractivos. Habitualmente, la planta turística se ubica en cada uno de ellos y debe comenzar por resolver los servicios elementales, como son los estacionamientos, información, guías, sanidad, alimentación, venta de artesanías, curiosidades y menudencias. Y si la importancia del buen atractivo lo justifica, alojamiento. Y así como al momento de evolucionar, se puede convertir en unidades o centros. Corredor. Traslado y estadía. Son las vías que conectan a los espacios antes mencionados entre sí, es decir, las zonas, las áreas, los complejos, los centros, los conjuntos, los atractivos turísticos, los puertos de entrada del turismo receptivo y las plazas emisoras del turismo interno, que funcionan como el elemento estructurador del espacio turístico. Depende de cuál función esté diseñado a satisfacer, los corredores se dividen en corredor turístico de traslado. Son los que constituyen la red de carreteras y caminos de un país a través de los cuales se desplazan los flujos turísticos para cumplir con sus itinerarios. Para estos caminos se deben seleccionar las rutas que pasan por los mejores paisajes y, de ser posible, que cuenten con mayor distribución lineal de atractivos a lo largo de su recorrido. Corredores turísticos de estadía. Son superficies alargadas, por lo general paralelas a las costas de mareas, ríos o lagos, que tienen un ancho que no supera en sus partes más extensas los 5 kilómetros. Los 3 puntos para distinguir a un corredor de estadía de uno de traslado son la forma de la disposición de los atractivos, la forma del asentamiento de la planta turística y la función de cada uno. Conclusión. Los espacios geográficos turísticos nos ayudan a distinguir las áreas de oportunidad y los puntos positivos para poder planificar las mejores estrategias y soluciones, ayudando a aprovechar el potencial de los recursos turísticos e incrementando el turismo nacional o internacional, generando así ganancias y reconocimiento.